Bueno, este segundo vídeo, que es el de la revolución neolítica. ¿Por qué hablamos de revolución? ¿Es que hubo alguna revolución en el neolítico? Pues no. Normalmente se le llama revolución porque la evolución del ser humano cambió de forma radical. Es decir, lo que estaban haciendo hasta el momento dejaron de hacerlo para hacer algo mucho mejor, ¿vale? Si anteriormente, en la anterior etapa, que es el paleolítico, su economía se basaba en la caza y en la recolección, ahora en el neolítico su economía, es decir, van a vivir de lo que ellos cultiven y de los animales que ellos críen. Eso no quiere decir que cacen o recolecten o pesquen, eso lo van a seguir haciendo incluso hasta ahora, que todavía existe la caza, pero la base de su alimentación, de su vida, se va a centrar sobre todo en el cultivo y en la cría de animales. Y añadimos otro aspecto fundamental, es decir, si en el paleolítico eran nómadas, ahora van a vivir en poblados, en lugares fijos. Por tanto, el ser humano se va a hacer sedentario. Por tanto, hablamos de una revolución por esos tres pilares básicos: la agricultura, la ganadería y el sedentarismo, junto con otros inventos que ya irán llegando. En esta diapositiva aparece algunos de los productos vegetales que descubrieron, por decirlo así, su ciclo vital y comenzaron a cultivarlos para así disponer de ellos cuando lo necesitasen, ¿vale? No voy a detenerme con todos, pero bueno, hay algunos que seguramente os suenan. Por ejemplo, el espárrago, el melocotón, el tomate, que ya sabéis que viene de América, el higo, el tabaco, la mandioca, el arroz, el aguacate, la cebolla, el pepino. Es decir, son especies que eran totalmente silvestres y que los seres humanos fueron observando sus ciclos para poder así cultivarlo, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que en función del continente en el que estemos, dominaba una especie sobre otra como base de su alimentación. Si aquí en Europa era el trigo, el cereal en este caso, como la principal fuente de alimentación, en Asia era el arroz. Y, por ejemplo, en América, la base, el cereal base sería el maíz, ¿vale? Aunque también estaba la patata, ¿vale? En este mapa aparece mucho mejor. Es decir, en toda la zona americana dominaba el maíz como el cereal base de su alimentación. De hecho, todavía lo es en muchos países. En el caso del Mediterráneo es el trigo, lo que tenéis aquí en toda la zona mediterránea, parte de Oriente Próximo, algunas zonas de África, y en Asia el arroz. Creo que más o menos actualmente todos sabemos muy bien que los chinos comen mucho arroz, y es verdad, el arroz es la base. Bueno, en la India también. El trigo, bueno, nosotros no comemos trigo, nosotros no comemos sus derivados, comemos el pan, por ejemplo, que sería el principal, o la pasta, ¿no? Como principales derivados del trigo. Y el maíz en América. Evidentemente, lo que proporcionan los tres alimentos son los hidratos de carbono, que realmente es lo interesante, ¿no? El sedentarismo. Pensad que es mucho más fácil vivir en una zona ya para toda la vida que no estar dando tumbos por todo el mundo buscando donde hay caza, donde hay comida para recolectar. El ser humano se va a dar cuenta de que es mucho más fácil establecerse en una zona en la que se reúna una serie de requisitos para poder vivir. Es decir, tiene que haber agua potable, en este caso cerca de un río. Tiene que ser una zona que sea fácil de defender. Normalmente buscaban zonas altas, tanto para ver quién se acerca como para defenderse. Luego también zonas en las que pudieran tener sus establos, sus almacenes y donde poder construir sus viviendas, que en este caso normalmente eran viviendas sobre todo circulares, ¿vale? Y esto va a ser la base de las primeras ciudades, que evidentemente el mundo actual, en su gran mayoría, la población actual del mundo, la mayor parte de la población vive ya en ciudades, ¿vale? Que eso ha sido un proceso que ya se inició en esta época y que ha concluido ahora, lo cual, pues, evidentemente ya sabéis que tiene consecuencias como por ejemplo la propagación de epidemias. Es mucho más fácil que una epidemia se propague en grandes ciudades que se propague, por ejemplo, en zonas rurales o en pueblos pequeñitos.
A nivel de instrumentos, pues vamos a tener los instrumentos de piedra pulimentada. ¿Os acordáis la diferencia entre paleolítico y neolítico? La piedra que se usa para trabajar en el neolítico está mucho más elaborada, no son esas herramientas toscas de golpes con lascas que fabricaban en el paleolítico. Ahora son piedras ya pulimentadas y tienen estas formas mucho más acabadas y mucho más fáciles para el trabajo de la agricultura o de la recolección. Aquí, por ejemplo, esto es un molino, aunque no se parezca nada a los molinos que conocéis, es un molino, es decir, es una base de piedra bastante dura con un canto rodado en el que machacaban el grano de trigo para poder fabricar las gachas o para poder consumirlo o separar, por ejemplo, el salvado. Esto sería un hacha, y aquí, por ejemplo, tenemos una especie de guadaña que usarían seguramente para segar el trigo o el arroz o el otro cereal, ¿vale? Más avance, pues ya en las últimas fases del neolítico van a aparecer ya los primeros tejidos, es decir, se van a usar ya fibras naturales o fibras de origen animal para fabricar los primeros tejidos con los que ellos se cubrían y se iban vistiendo, ¿vale? Se usaría el lino, el algodón, la lana, el esparto, ¿vale? Y bueno, mediante un uso, que es este utensilio que tenéis aquí, se iba separando del mechón o del conjunto de fibras, se iba separando esa especie de hilo, se hilaba y luego ese hilo se iba entrelazando en el telar donde se entrelazaban los hilos y las fibras y se fabricaban las telas. Los otros avances, pues evidentemente, como lo he dicho antes, sería la cerámica. La cerámica va a ser un avance fundamental, tanto para hacer sus vasijas, sus platos, sus lámparas, sus urnas funerarias, ¿vale? Es un proceso bastante lento, pero que va a concluir con una cerámica bastante elaborada. ¿Cómo era el proceso? Hasta que no se descubrió el torno alfarero, que será también en la edad de los metales, entre finales del neolítico y principios de la edad de los metales. Este era el proceso por el cual se fabricaba la cerámica, que por cierto vosotros lo podéis hacer también. Esto era un taller que quería hacer si hubiéramos tenido clase normal con la cerámica. Se van haciendo esas trenzas, se van pegando, porque la cerámica es muy fácil de pegar. Se le da forma, la forma que uno quiera, luego se va puliendo el borde, se le ponen las asas, se le ponen por ejemplo, esto sería una concha, se le van poniendo una serie de decoración y finalmente se cuece en un horno para que coja consistencia, ¿vale? Y este es el resultado. Y así fabricaban las vasijas. Bueno, esto es un cómic en el que se nos habla de cómo comenzaban ya a intercambiar unos con otros. Es decir, la moneda no existe, pero existe el trueque. En algunas sociedades, como los pigmeos, los Yanomami en Amazonas, etcétera, funcionan con el trueque, ¿vale? Es decir, evidentemente hay que buscar que lo que tú quieres cambiar con otra persona más o menos tenga el mismo valor, porque si no te va a pasar lo que le ha pasado a este, ¿vale? Y así, mediante este tipo de actividad, podemos conseguir que la gente se vaya especializando. Es decir, un ganadero que tiene cabras, si se dedica a las cabras, sabe que cuando él acabe su jornada podrá cambiar cabras o lo que saca de las cabras por ropa, por elementos de orfebrería, por elementos de madera o por productos de la agricultura, y así con todos, ¿vale? O sea que es el principio de las economías en las sociedades. Y finalmente las creencias religiosas. Si ya los neandertales ya practicaban los enterramientos, pues evidentemente tanto los seres humanos en el paleolítico como los seres humanos en el neolítico también. Es decir, tenían sus ritos a la hora de enterrar a sus muertos. Enterraban normalmente por inhumación, es decir, los enterraban bajo tierra, normalmente los metían dentro de una vasija, bajo sus casas, no existían los cementerios. Al final del neolítico ya comenzarán las primeras necrópolis, es decir, los primeros cementerios, y mediante la pintura también van a manifestar sus creencias. También es importante que dejaban una serie de recipientes con comida e incluso flores en los yacimientos, y es porque creían en la vida del más allá, ¿vale?
Y bueno, la pintura pues es bastante llamativa, ¿no? La pintura normalmente tiene un carácter religioso, aunque también a veces tiene un carácter bastante costumbrista, pero sobre todo es un carácter religioso. Aquí tenemos pinturas de arte levantino, que es un arte de nuestra zona, de la Comunidad Valenciana, muy conocido en todo el mundo, que normalmente usaban un color, por eso se llama monocromos, es decir, o rojo o negro, que bueno, conseguían ese tipo de pinturas con pigmentos de origen natural, y manifestaban un poco lo que querían conseguir, o para la caza, o para danza, o simplemente un esquematismo que tenía una simbología religiosa. Normalmente lo hacían en las cuevas o en los abrigos de las montañas. Esto no quiere decir que vivieran en las montañas, ellos vivían en poblados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta imagen está recogiendo miel de un panal. Esta pobre persona pues no lo pasaría muy bien, porque las abejas, cuando le vas a quitar la miel, evidentemente no se lo toma muy bien. Y aquí esto sería una escena de caza. Y bueno, y lo dejamos aquí. Espero que haya sido interesante, que os haya servido para aprender algo o haber resuelto alguna duda, y seguiremos poniendo vídeos en las semanas posteriores. Un saludo y ánimo. Adiós.